Géminis, bienvenido a tu lectura del 4 al 10 de julio. Veamos qué tiene que decir el tarot para ti. Comienzo con esta primera parte de la lectura, viendo cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o acontecimiento que marcará la pauta, que tomará tu atención, y luego comenzamos a ver escenarios como dinero, trabajo y también, Géminis, hablaremos del amor. Comienzo entonces, Géminis, con tu lectura. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. También tengo el horóscopo especial del amor que saco cada mes, y a ese material exclusivo puedes tener acceso a través del enlace que te voy a dejar acá en la cajita de descripciones. Allí vas a encontrar el horóscopo especial del amor cada mes para cada signo. Ok, Géminis, veo va a ser una semana excelente para ti, y si estás buscando empleo, si estás procurando inversiones, un socio capitalista, llevar tu producto, tu servicio a otro nivel, es decir, si necesitas una reunión y que esa reunión, por supuesto, salga bien, este es el momento. Veo triunfo sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones, con búsqueda de empleo, entrevistas de trabajo. Veo que no solamente tendrás la suerte de tu lado, sino que se potencia tu habilidad de negociación, esa habilidad innata que tienes de comunicarte, de expresar, de hacer incluso, de vender un proyecto que apenas están haciendo, de hacer que las personas se sientan interesadas en formar parte, o que estas personas se sientan interesadas de que tú formes parte de algo, en caso de que tú estés buscando trabajo. Veo que la suerte está de tu lado, y no solamente se trata de suerte, sino que tendrás exaltadas muchas de tus características, muchas de tus habilidades, y será fácil para ellos reconocerlas en ti. Así que si estás procurando alguno de estos escenarios, es el momento, Géminis, para ti de moverte, porque te va a ir muy bien, o por lo menos tienes todo a favor para que te vaya muy bien. Cuando pregunto también en la parte, le pregunto al tarot, Géminis, en la parte de tus finanzas, en la parte laboral, ¿cómo te ganas la vida? En esa parte de tu trabajo veo buenas noticias que te llegan, y seguramente esto está conectado sobre procesos, sobre una sensación de satisfacción, de estabilidad. Veo buenas noticias relacionadas quizá no con un dinero que te llega inmediatamente, sino algo que te permite estar estable. Es decir, cosas que se pueden mantener en el tiempo. Por ejemplo, una inversión, un nuevo empleo o una mejor posición donde estás. En esta área te veo bastante favorecido, así que aprovecha, Géminis, al máximo estas energías. Pero ahora vamos a pasar al tema del amor, porque ya hablamos de trabajo, de proyectos. A ver, Géminis. Ok, en cuanto a el tema del amor para ti, ¿qué pasa, Géminis? Que veo como mucho desánimo, veo que hay una sensación como de no ser escuchado, una sensación de excluido. Aquí hay una sensación como de vacío, de soledad, y sin embargo veo poca disposición, no sé si de tu parte, para dar el brazo a torcer, para acercarte, o la otra parte que todavía la carta del Rey de Espadas me habla de esa poca disposición para el diálogo, para conversar. Aquí yo veo, Géminis, que durante esta primera parte de la semana es posible que te sientas que tu vida necesita un cambio, necesitas nuevos alicientes o necesitas un cambio de rumbo, porque incluso quizá esto no tiene nada que ver con el amor. A lo mejor deudas, problemas familiares, otros ámbitos de tu vida, esto está afectando la forma en cómo te entregas, la forma en cómo disfrutas el amor o cómo lo manifiestas. Veo también, siguiendo en esta línea del tema del amor, aquí hay dudas sobre una traición.
Puede, de hecho, puede no, la carta de el 6 de copas me dice, Géminis, aquí hay alguien que va a estar regresando a tu vida y esta persona representa no solamente tu pasado, sino una parte oscura de tu pasado, porque mintió, porque no hizo las cosas como tenía que ser, porque bueno, es sinónimo para ti de traición, puede que hasta de dolor, porque te veo viendo allí hacia ese pasado y estas son las emociones que recreas o que se recrean. La carta de el 6 de copas me dice que este pasado retorna y es muy probable que sea el pasado el que da el primer paso, el que toma la iniciativa. Este es el pasado que retorna, no te veo a ti buscándolo. A ti te veo dudando y precisamente las dudas vienen por lo que sucedió en el pasado. Las dudas están entre ahora se dará diferente, viene con buenas intenciones o yo voy a volver a caer en lo mismo. Veo que parte o gran parte de esta semana o quizá ya esto se puede dar hacia el final de la semana, Géminis, esa sensación, fíjate, la carta del colgado me habla de esa encrucijada, de esa sensación de no saber qué hacer. Me parece que quizá cuando ya estabas como superando este trago amargo, como pasando la página, viene esta situación a mover muchas de tus bases y te veo allí en esa encrucijada de no saber si darle o no la oportunidad. Vamos a ver si el tarot nos ayuda con esto. Géminis. Ok, te veo muy intransigente. No veo por ahora una, por lo menos de corazón, no veo una disposición a olvidar por completo. Todavía hay heridas allí que no han sanado del todo. Todavía hay como mucha, mira, yo no diría que reactividad, yo no diría que es que estás a la defensiva. Sencillamente, a lo mejor perdonaste, pero no has podido olvidar. E incluso dándole la oportunidad a esta persona, el pasado ha estado allí latente en las últimas lecturas para ti, Géminis. Recuerdo que en una de las lecturas, recuerdo cuando hice el post para Instagram, te decía que darle una oportunidad al pasado es caer en más de lo mismo. Y básicamente esto no lo estoy diciendo yo, veo que eso es lo que a ti te pasa por la cabeza y desde esa premisa te veo un poco dispuesta a darle una oportunidad a ese amor del pasado que anda por allí rondando o que terminará de aparecer en los próximos días o quizá en las próximas semanas. Ok, veamos Géminis, ¿qué más dice el tarot para ti? Ok. Veo mudanzas, veo movimiento, veo que muchas parejas comienzan como a hacer planes, mudanzas, veo paseos, planes en pareja, pero no planes tanto de disfrute. El matiz es más de consolidar, de dar un paso hacia la relación. Sin embargo, la carta de la luna me dice que a lo mejor no es el momento, el escenario ideal, porque aquí hay como unas sospechas, aquí hay algo, te hablaba de esas heridas que al 100% no han terminado de ser sanadas y veo que en medio de un escenario bonito, de buenas intenciones, de iniciativas para que algo tome forma o se lleve a digamos que a un grado de más estabilidad o de mayor estabilidad, sigue habiendo esas sospechas, esas dudas, esa sensibilidad y esos dudas, sensibilidad, sospechas, celos puede llevar a empañar de alguna manera estos momentos o que tú puedas estar autosaboteándote. Te hablaba también en otras oportunidades de esos fantasmas que a veces están solamente en tu cabeza. Para las parejas veo que hay, mira, dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás. Veo la necesidad de sentirte solo, la necesidad de sentirte solo no. Te sientes solo aún estando acompañado. Esto lo veo para las parejas. Por eso te decía, veo que es como que dieran 3 pasos, pero retroceden 2. Dan 2 pasos hacia adelante, pero retroceden 1. Entonces veo que esa sensibilidad, necesidad de mantenerte como aislado, de pensar, sensación de que no encuentras tu lugar, aun cuando la persona está haciéndote el lugar en su vida, por lo menos para intentarlo.
Bueno, Géminis, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Géminis, que tengas una excelente semana.